Vivo en una ciudad bastante pequeña, tan pequeña que ni siquiera tenemos un Walmart o incluso un semáforo de 4 vías, pero sigue siendo mi ciudad y la atesoro por encima de cualquier otra. Aquí he vivido toda mi vida, y puedo decir que lo único que realmente ha crecido desde que tengo memoria es el cementerio local. Jardín del Cielo, lo llaman. Supongo que, si quisiera pasar la eternidad en algún lugar, sería en uno con un nombre tan bonito como ese. De todos modos, el cementerio siempre ha estado bastante lleno, incluso cuando era niño, tanto que apenas había espacio cuando enterramos a mi papá. Recuerdo que alguien bromeó acerca de que habría que romperle la espalda para que pudieran doblarlo y encajarlo en el suelo. Una broma que no daba risa, desde luego. La muerte de mi papá tuvo repercusiones importantes en mi vida. No entraré en demasiados detalles respecto a eso, pero era pequeño, y esto me afectó más de lo que me he atrevido a admitir. El caso es que unos años después de eso, comencé a juntarme con la gente equivocada, y queriendo ser notado y encajar en este grupo de chicos malos, terminé recogiendo la paleta de la oficina del director más veces de las que puedo contar. Pero no importaba lo que hiciera, todavía era casi imposible impresionar a este grupo de chicos, James, Malcolm y Tom, los 3 mosqueteros, como les gustaba llamarse a sí mismos. En realidad, solía haber 4 de ellos, pero Rob había dejado el grupo hace un tiempo. Siempre los veía faltar a clase y salir corriendo a comprar cigarrillos en la tienda de la esquina. Estaba celoso, deseando poder ser tan valiente como ellos. Realmente no lo sabía en ese momento, pero el papá de Malcolm estaba saliendo con su maestra y él lo sabía, así que la chantajeaba con eso. Podemos hacer lo que queramos, y tú no dirás nada porque si lo haces todos sabrán lo que tienes con mi padre, le dijo un día a la maestra. Malcolm era un poco imbécil, pero yo era joven y tonto, así que quería ser como él y sus amigos. Por lo tanto, claro que buscaría la manera de lograr que me aceptaran. Un día, encontré la forma de saltarme la clase y encontrarme con ellos. «Hey, chicos», dije nerviosamente ese primer día, cuando me escondí en el gimnasio después del desayuno para esperarlos. Tom se rió de inmediato cuando vio lo roja que estaba mi cara. «Mírate, pareces el papá de todos los tomates. ¿Qué carajos? ¿Acaso corriste hasta aquí apenas sonó el timbre de recreo?» Zrenia, preguntó James. Podría ser cruel, pero se suponía que debía recibir el golpe y demostrar que era un tipo rudo, así que asentí y dije, ni siquiera me molesté en entrar al primer turno. Ellos se miraron con las cejas levantadas y compartiendo una especie de gesto de complicidad que no pude descifrar muy bien en ese momento. «¿Cómo te llamas?», Zrenia preguntó James. «Steven», le dije, «pero pueden decirme Steve». «Bueno, Steve, si realmente quieres hacer parte de los mosqueteros, tienes que demostrar que mereces estar aquí». «Zrenia», dijo James con una especie de brillo en los ojos, «ven a Jardín del Cielo esta noche después del toque de queda. Si puedes llegar allí y terminar nuestro desafío, serás oficialmente un miembro de nuestro equipo». «¿Cómo voy a escabullirme de mi mamá?», «Zrenia», le pregunté. «Eso no es nuestro problema. Debes estar allí a las 8:30 o el trato está terminado». Malcolm decidió. Le dije que lo haría y resultó que salir de la casa fue la parte más fácil de la noche. Mi mamá terminó teniendo que trabajar un turno doble, así que solo mi hermana me estaba mirando. Le dije que le daría $20 si no decía que salía donde estaba. «¿A dónde se supone que irás?», Zrenia me preguntó cuando le pasé el dinero. «Solo voy a ir a fumar un poco de hierba al cementerio», mentí para hacerme el machito mientras agarraba un abrigo. Correr por la ciudad en medio de la noche era estimulante. Solo algunas luces de la calle estaban encendidas, y el cementerio se sentía como si fuera ecléctico y lleno de espíritus cuando llegué. La forma en que la luna arrojaba su luz sobre las lápidas era tétrica y espeluznante, pero de alguna manera siniestra. También era hermoso. Había llegado allí poco después de las 8, y pensé que seguramente el trío me había abandonado, pero en lugar de eso,
Salieron de detrás de una de las mezquitas más grandes, probablemente una de las construidas antes de la guerra. James silbó suavemente cuando me vio, y Malcolm murmuró algo que a Tom le pareció gracioso, porque comenzó a reírse. «Wow, Steve, no pensé que tendrías los huevos para venir. Ya ves, lo hice y con tiempo de sobra, así que, ¿qué es lo que haremos aquí?» James les dio a sus colegas esta sonrisa maliciosa y dijo: «Nosotros estamos aquí para ver si estás a la altura del reto y puedes encajar en nuestro equipo, así que hemos preparado una serie de 3 desafíos para que los hagas. Si puedes hacer los 3, antes de que se acabe el tiempo, te convertirás en un mosquetero». «Está bien, seguro que puedo hacer lo que sea, amigo». Quería sonar confiado y seguro de mí mismo. James sonrió maliciosamente, mientras que Malcolm y Tom parecían estar conteniendo las carcajadas. «Lo haré. ¿Cuál es el primero?» Swing Tom señaló hacia las lápidas. «Sabes cómo este cementerio es bastante grande. Tiene toneladas de tumbas y bueno, esta noche esas tumbas son la zona segura y el suelo es como lava. Tienes 5 minutos para saltar desde aquí hasta el final de la trama sin tocar el suelo». «Hecho», le dije decidido. El trío se rió y corrió al otro lado de las lápidas, dejándome en el lugar, y una vez estuvieron allí, me llamaron y comenzó el juego. Me quedé parado en el borde del mausoleo tratando de descifrar qué camino tomar a través de las tumbas. Entonces comencé a saltar sobre ellas dando grandes zancadas, con la esperanza de no caer. Admitiré que le dije una oración a Jesús y le pedí perdón por faltarle al respeto de esa manera a los difuntos. Recuerdo que cuando papá murió, de hecho, había bailado en otra tumba, y mamá me advirtió que nunca debía irrespetar a los espíritus de esa manera. «Pagarás por ello si lo haces en esta vida o en la próxima», me dijo esa vez. Mientras saltaba hacia la siguiente lápida, parte de la vieja reliquia se desmoronó, y no pude evitar reflexionar sobre sus palabras. ¿Qué pasaría si ella tuviera razón y yo realmente estuviera despertando una maldición haciendo el imbécil? Entonces escuché al trío gritar emocionado mientras casi me caía en el césped, y eso hizo que mi determinación de ganar se hiciera más fuerte. Tenía que demostrar que podía ser el mejor, así que seguí adelante. Llegué al otro lado en unos 4 minutos, saltando desde la última lápida e incluso logrando hacer una voltereta hacia atrás, hasta donde estaban parados. «Wow, eso fue genial», admitió James, aunque los otros 2 no parecían muy felices de que hubiera pasado la prueba. Debí haberme preguntado si alguna vez realmente tuvieron la intención de que la pasara, para empezar. Suerte de principiante. El reto era fácil de todos modos, cualquiera podría pasarlo, dijo Malcolm mientras se quitaba la mochila. Abría la cremallera de una bolsa y me mostraba 3 pequeñas baratijas que había traído consigo. Luego me explicó: «Voy a asegurarme de que no pases por aquí», dijo Tom y corrió a las tumbas. Mientras tanto, Malcolm me pasaba una bufanda y ordenaba: «Ponte esto para que no puedas mirar». Escuché obedientemente, me tapé los ojos con la bufanda y me quedé allí esperando, mientras se reían y terminaban de hacer lo que sea que estaban haciendo para el siguiente reto. Unos 10 minutos más tarde, me dijeron que me quitara la bufanda. «Muy bien, Stephanie. Tienes esos 3 artículos en algún lugar de las tumbas. Tienes 3 minutos para encontrarlos y traerlos aquí», dijo James y se rió. «Es Steven», lo corregí sin siquiera darme cuenta de que se estaba burlando de mi nombre. James me empujó hacia las tumbas y puso un temporizador. Me apresuré a buscar cualquier pista que pudiera ayudar. Sabía que Malcolm no lo habría hecho fácil, pero busqué las señales obvias, como la hierba presionada por sus pasos y las marcas de sus zapatos sobre las lápidas. De esta manera fue fácil encontrar el primero, el cual estaba ubicado en un arbusto detrás de una gran lápida. Seguí las mismas pistas para encontrar a los demás, corriendo de regreso a ellos con las 3 baratijas en la mano, una vez más antes del tiempo. Los 3 estaban enojados ahora y yo no entendía por qué. Todo esto era solo una preparación para el último desafío. Nadie lo ha pasado nunca, así que si lo haces, serás legendario,
habló James. Me llevó hacia una parte del cementerio que tenía un poco menos de lápidas. Reconocí el área porque aquí era donde estaba enterrado mi papá. Luego James señaló hacia un agujero abierto. Miré hacia abajo y vi un ataúd de madera colocado en el fondo del agujero de tierra, probablemente en preparación para un próximo funeral. Inmediatamente me sentí mareado, incluso antes de que James explicara cuál era el reto. Métete allí y te enterraremos. Si puedes batir el récord de 6 minutos bajo tierra, estarás en nuestro club de por vida. James me explicó. ¿Quieres que entre allí? Zrenia, pregunté mirando hacia abajo al estrecho espacio. Bueno, podríamos cancelar todo si quieres, dijo, pateando un poco de grava. No, intervine rápidamente. Estaba tan desesperado por su aceptación que ni siquiera fui capaz de evaluar peligro. Creo que me metí en el agujero antes de que se dijera otra palabra. Entonces dije, te mostraré que puedo llegar a 10 minutos, dije emocionado. Los chicos compartieron una mirada maliciosa el uno con el otro y me ordenaron que me acostara contra el suelo. Hice lo que me dijeron, esperando mientras colocaban la cubierta en el ataúd. Luego escuché las palas y la tierra que se amontonaban. Cerré los ojos y traté de no entrar en pánico. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Me repetí a mí mismo una y otra vez para darme ánimo. Todo mi cuerpo estaba temblando y traté de quedarme lo más quieto que pude. Finalmente se hizo silencio. Grité y pregunté si habían terminado, pero no obtuve respuesta. Esperé un minuto más o menos, tratando de pensar si había pasado el récord. Pero también estaba empezando a sentir que el oxígeno en la caja de madera se estaba acabando. Esperé unos minutos más y comencé a golpear la tapa muy fuerte, gritando que estaba listo para salir. Nunca supe lo que era ser claustrofóbico hasta entonces, pero ellos no respondían. Pasó más tiempo. Estaba seguro de que habían pasado al menos 20 minutos. El ataúd se sentía frío y muy oscuro. No me había dado cuenta de lo oscuro que estaba al principio, porque había tratado de ignorarlo. Ahora era todo lo que veía. El espacio se sentía demasiado agobiante y comencé a gritar, luchando por mantenerme despierto. Mi cuerpo temblaba. Podía sentir que me costaba respirar. Finalmente, estuve a punto de desmayarme y sentí el aire escapar de mis pulmones. Estaba seguro de que iba a morir. Lo siguiente que supe fue que estaba en los brazos de mi madre. Estaba tan aturdido que no podía recordar nada. Ella me llevó a casa y me trajo una sopa caliente. Mi madre me regañó por haber bebido tanto como para quedar inconsciente. La miré completamente confundido. ¿De qué estaba hablando? Ella me dijo que mi hermana me había traído a casa con su novio, estando en un estado terrible de media inconsciencia. Mi madre me dijo que estaba muy decepcionada de mí por estar teniendo ese tipo de conductas y que aún no tenía edad para beber. Por las cosas que estaba diciendo mi madre, tal parece que mi hermana le dijo que me había ido a buscar a una fiesta donde estaba con unos amigos. Yo no dije nada, solo asentí con la cabeza y me disculpé. Apenas dormí esa noche. Seguía sintiendo que en el momento en que me quedara dormido, estaría atrapado de nuevo. De hecho, tuve problemas durante años después de ese incidente. Me despertaba rasgando mi colchón y con sudores fríos. Tuve horribles pesadillas de ese cementerio por años. Al día siguiente, salí de la casa decidido a confrontar al trío, pero antes me topé en el pasillo con mi hermana y le pregunté sobre lo que había ocurrido esa noche y cómo me había encontrado. Ella me contó que al ver que se hacía tarde y no llegaba, llamó a su novio y le dijo que la llevara al cementerio para buscarme. Me dijo que ella y su novio me estuvieron buscando durante un rato, pero no tenía idea de dónde podía estar. Fue entonces cuando vio a 3 chicos que venían saliendo del lugar, riendo y haciendo bromas, y les preguntó si me habían visto, pero ellos se miraron los unos a los otros de manera cómplice, negaron con la cabeza y siguieron su camino. Sin embargo, por alguna razón, ella y su novio decidieron caminar hacia el lugar de donde ellos venían, y fue entonces cuando comenzaron a escuchar mis gritos. Mi hermana me dijo que siguieron el sonido durante unos segundos, hasta que llegaron al lugar donde me habían enterrado.
y se horrorizaron al darse cuenta de que los gritos venían de debajo de la tierra, pero de un momento a otro se apagaron. Su novio empezó a cavar rápidamente hasta golpear la pala con el ataúd, y fue entonces cuando pudieron rescatarme. Me dijo que tuve mucha suerte de que ellos hubieran llegado en el momento preciso y de que la tierra aún estuviera floja, lo que hizo que su novio pudiera cavar muy rápido. Después de explicarme esto, ella también tenía preguntas. Lógicamente quería saber qué fue lo que pasó para que terminara enterrado vivo. Sin embargo, no quise darle mayor explicación, solo le dije que después le contaba, y salí hecho una furia de la casa, dispuesto a encontrar al trío de rufianes y decirles sus verdades. Llegué hasta el gimnasio donde siempre se reunían y los confronté al respecto. ¿Qué cementerio? ¿De qué estás hablando, chico desconocido? Debes estar loco. Nunca saldríamos allí, dijo James mientras compartía una mirada burlona con sus compinches. Sí, además no haríamos ese tipo de juegos estúpidos. Eres un psicópata, comentó Malcolm, mientras que Hola, me llamo Anthony y soy un youtuber que se dedica a mostrar asesinos en serie y conspiraciones del gobierno. Obviamente, no te diré el nombre de mi canal porque ya soy un youtuber bastante grande y no necesito llamar ese tipo de atención entre mis seguidores. Para decirte la verdad, me siento un poco incómodo contándote esta historia, porque puede haber algo muy peligroso suelto por ahí. En el momento en que todo sucedió, solo tenía 19 años. Eran mis primeros videos como explorador urbano, pero sabía que tenía el apoyo de mis amigos y otros exploradores de terror urbano con canales de YouTube mucho más establecidos que el mío. Ellos fueron los que me recomendaron comenzar mi propio canal de YouTube, y como era un chico muy carismático, pensaron que seguramente me iría bien, pero tendría que hacer muy buen contenido desde el principio, y ellos me ayudarían a hacerlo. Ese mismo sábado, planeamos hacer una exploración urbana en un cementerio. A pesar de que tenía un cuidador, el cementerio era realmente grande, y mis amigos estaban convencidos de que podíamos hacer un buen contenido con él, así que todos nos preparamos para ir al cementerio esa noche. Todos mis amigos tenían una gran cantidad de suscriptores, y durante esa noche, ellos iban a estar filmando un video para sus canales de YouTube, lo que también jugaba a mi favor, ya que me iban a nombrar en el video pidiéndole a sus suscriptores que me siguieran. Estaba muy emocionado. Esa noche iba a ser mi gran noche. En ese momento, no había forma de imaginar que mi gran noche se convertiría en mi peor pesadilla. Antes de comenzar con la exploración, nos reunimos todos en la casa de Efraín para comer pizza. Él tenía el canal más grande de todos y fue el que hizo el equipo para comenzar la exploración. No conocía a Efraín hasta hacía 6 meses, pero durante ese tiempo nos hicimos bastante cercanos. Una vez que llegó el momento adecuado, todos fuimos a el lugar. Era grande, y sabíamos que el guardia pasaba la mayor parte de su tiempo en la puerta principal. El resto del cementerio estaba cubierto por paredes y grandes alambres, pero el cementerio era muy viejo y estaba descuidado, por lo que muchos de estos cables estaban rotos. Así que comenzamos a pasar nuestras cámaras y grabadoras a través de los agujeros, y luego entramos nosotros mismos uno por uno, hasta que los 4 terminamos. Solo nos tomó unos minutos estar dentro del cementerio. Honestamente, no sabía mucho sobre el lugar y siempre fantaseé con explorarlo por la noche. Pensé que iba a ser divertido, ya que íbamos a estar entre amigos y eso me bajaría un poco la tensión de toda la situación de estar en un cementerio. Pero sucedió lo contrario. Todos estábamos muy asustados. Había un aura muy extraña, como si algo estuviera mal, como si estuviéramos perturbando algo que no teníamos por qué molestar. Seguimos caminando por el lugar, haciendo brillar la luz sobre las aterradoras tumbas. El cementerio parecía destruido, y muchos de los mausoleos estaban rotos, revelando sarcófagos y flores marchitas. Mis amigos seguían caminando, ignorando la mayoría de las tumbas. Parecían decididos, como si supieran a dónde iban. Sin embargo,
La actitud de Efraín fue la que más me llamó la atención. Parecía asustado, pero aún así estaba decidido y se adelantó a todos. De repente, todos se detuvieron en un enorme mausoleo. «Bueno, chicos, aquí estamos. ¿Qué hay aquí?» «Component placement», le pregunté a Efraín. «¿No te lo dijimos? No solo vinimos a explorar un cementerio destruido, amigo. Esta es la tumba de un niño que fue brutalmente asesinado al salir de la escuela. Normalmente sus padres lo buscarían, porque vivía lejos, pero ese día el niño se iba temprano, y sus padres olvidaron que, como dije, vivía lejos de casa, pero quería caminar hasta allí de todos modos. No tenía ganas de esperar a sus padres y no le importaba pasar por lugares peligrosos. Y fue entonces cuando...» Efraín no terminó de contar la historia, porque algo más llamó nuestra atención. «¿Qué demonios es eso?», dijo Greg. Todos volteamos a mirar. Había algo. Alguien se asomó desde el mausoleo, una sombra negra. Todos dimos unos pasos hacia atrás muy asustados, pero con la cámara levantada. «Hey, deberías acercarte», dijo Efraín. «¿Por qué haría eso?», le respondí. «Tú eres el chico nuevo, deberías acercarte», respondió otro. Odio admitirlo, pero tenían razón. Confiaban en mí para ser parte del equipo, iban a recomendar mi canal y hacerme crecer. Así que lo menos que podía hacer era animarme a ser como ellos. Me acerqué lentamente al mausoleo y al hacerlo, sentí que algo con lo que no debía jugar estaba frente a mí, pero no me importó. Simplemente apagué mi cerebro y seguí caminando aterrorizado, pero con un coraje que nunca antes había tenido. Apunté la cámara dentro del mausoleo y allí estaba. «Chicos, no hay nada aquí». Cuando me di la vuelta, no recibí respuesta, pero todos me miraban con una mirada de pánico absoluto en sus rostros. Me di la vuelta de nuevo y había una figura extraña mirándome directamente. Era una niña, pero estaba vestida de novia. Su rostro estaba completamente blanco y era muy aterrador. Su cuerpo estaba lleno de sangre. Quise correr, pero me quedé paralizado involuntariamente y fui consciente de que no podía moverme. La niña corrió hacia mí y todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos, porque el pánico hizo que cada músculo de mi cuerpo se contrajera y no fui capaz de dar un paso. Solo me quedé ahí, lleno de miedo, esperando lo que pasara, lo que tuviera que pasar. Pero de repente se hizo el silencio. Este silencio se prolongó durante unos segundos hasta que escuché algo más. ¿Eran risas? Cuando abrí los ojos, todos mis amigos se reían a carcajadas. La chica enfrente a mí ya no se veía tan amenazante. Ella también se estaba riendo. «Hijos de...». No quise terminar la frase por respeto a la audiencia, pero vaya si la pensé con todas sus letras. No era un fantasma, un zombi o un demonio. Era la novia de Efraín. El camarógrafo también se reía a carcajadas mientras seguía filmando. En ese momento entendí todo lo que estaba pasando. Esto no se trataba de mí. ¿Son ustedes? Ustedes no están haciendo esto para ayudarme. Solo quieren subir los videos a sus canales y hacer que todos se rían de mí. Dije, sintiéndome muy estúpido y también traicionado. Oh, vamos, ¿realmente pensabas que te considerábamos tan importante? Eres un chico cobarde y sin talento, lo que sea. No hay forma de que te vuelvas tan famoso como nosotros. Entonces Greg intervino y me dijo riendo, «Hey, hey, no seas tan duro con Efraín, y no seas tan duro con nosotros tampoco. Esto te ayudará a ti también. Ves a todos. Pueden reírse de ti ahora, pero esto te traerá muchas visitas. La gente te amará por ser un cobarde. ¿No es eso lo que funciona en YouTube?» Caminé hacia él con toda la intención de golpearlo, pero algo me hizo detenerme. Había una sombra detrás de él. Mientras todos seguían burlándose de mí, un adulto se acercó a Efraín por detrás, atacándolo con un machete enorme. Efraín lo esquivó por poco y todos comenzamos a correr, pero el hombre nos tiró el machete y para mi mala suerte, este se clavó en mi pierna. Todos mis amigos se quedaron ahí mirándome nerviosos. Sé que podrían haberme alcanzado,
Sé que podrían haberme ayudado, pero ni siquiera lo intentaron. Todos huyeron desesperados, escapando del cementerio y dejándome ahí tirado, a merced del hombre con el machete. Unos segundos después, el hombre estaba a mi lado, reclamando su machete que estaba clavado en mi pierna. La herida no era grave, pero me dejó totalmente inmovilizado. Traté de arrastrarme ante los ojos de este hombre aterrador, pero sin piedad. Comenzó a pisar mi cabeza y a voltearla de un lado a otro como si fuera una cucaracha. Así que te gustan las bromas, te gusta reírte de los muertos, ¿no es así? ¿Te gusta filmarte y luego reírte? Traté de responder que yo no tenía nada que ver con eso, pero cada vez que intentaba hablar, el hombre me pisaba la cabeza con más fuerza y me la hundía en la tierra. Vi cómo tus amiguitos estaban filmando y riéndose. ¿Sabías que allí hay una niña muerta? La tumba de mi esposa está a pocos metros. ¿Te burlarías de ella también? Swingo, dijo el hombre, lleno de furia. Levantó su machete, listo para enterrarlo en mi cráneo, pero cuando daba mi último respiro, llegó la ayuda menos esperada. El guardia de seguridad le gritó que me soltara, y de pronto, los dos hombres comenzaron a pelear. Aunque él estaba haciendo todo lo posible por salvarme, era fácil ver que el guardia de seguridad estaba perdiendo la pelea. El psicópata pudo derribarlo fácilmente y encima lo golpeó brutalmente, así que reuniendo todas mis fuerzas, salté hacia el psicópata y con el último átimo de mi energía que me quedaba, le mordí el tobillo tan fuerte como pude. Ante esta distracción, el guardia lo golpeó con una piedra y el psicópata desapareció en el acto. La policía llegó poco después y quedaron horrorizados por la escena del crimen. El hombre fue arrestado por intento de homicidio y hasta el día de hoy todavía no ha salido de la cárcel, ni creo que lo haga. En cuanto a mí, nunca más volví a saber de mis supuestos amigos. Me bloquearon de todas las redes sociales y nunca me volvieron a hablar. Por otro lado, hice un amigo, el guardia de seguridad del cementerio. Me salvó la vida y de vez en cuando lo visitaba hasta que me mudé. En esas visitas, me contó todo sobre el psicópata. Al parecer, lo había visto varios días antes colándose en el cementerio por la noche con este enorme machete, buscando víctimas desprevenidas para atacar. Su verdadera identidad nunca se supo, pero poco después, confesó que su esposa no estaba enterrada allí, ni siquiera tenía esposa. Lo único que me quedó claro es que no sabes con quién te puedes encontrar o qué cosas te van a hacer en un día cualquiera. Dejé de tenerle miedo a los muertos desde esa noche. Ahora sé que los vivos me asustan más. Hola, mi nombre es Paul, y por varios años he trabajado en un cementerio. A lo largo de mis años aquí, he trabajado tanto en el turno de día como en el de noche. Ahora tengo 57 años y también he entrenado a algunos recién llegados para que trabajen aquí. Así que hoy, en lugar de contarles una historia aterradora sobre el cementerio en el que trabajo, les voy a contar dos. Cuando comencé a trabajar en este cementerio, un año después de mi graduación, comencé a tomar el turno de noche. El turno comenzaba alrededor de las 4 de la tarde y terminaba a la medianoche, ya que el cementerio cerraba a las 6 de la tarde. Por lo general, cerraba la puerta principal a las 5:30 y luego conducía a través del cementerio en un carrito de golf, para informar a los visitantes que estábamos cerrando y debían retirarse. Durante mi turno, había visto y experimentado muchas cosas extrañas, pero nunca presté mucha atención a esas cosas. Creo que atraes aquello en lo que te enfocas, y yo no lo quería eso. De ninguna manera quiero acercar esas energías a mí. Así que aunque experimenté estas cosas, nunca se las conté a mis amigos o familiares, especialmente a mi esposa Edith, que estaría muerta de miedo si alguna vez supiera lo que tengo que experimentar aquí. Ella es una mujer dulce y me ama mucho, así que todas las noches, alrededor de las 8 de la noche, Edith me traía una cena caliente para que pudiera estar repuesto para aguantar el resto de las horas de la jornada. Verla todas las noches con una cesta llena de mi cena era la mejor parte de mi día,
En ese entonces. Una noche, después de cenar, estaba acompañando a Edith a su auto. No teníamos hijos en ese entonces, pero ella estaba embarazada. Mientras estábamos a unos metros del auto, Edith simplemente se detuvo en seco y se dio la vuelta abruptamente. «Cariño, ¿qué sucede?», Zrenia pregunté. «Oh, nada», respondió. «Creo que atrapé mi cabello en una rama o algo». «Cariño, no estamos cerca de ningún árbol. Están al menos a 20 yardas de nosotros», insistí. «Así que dime qué pasó». Esto pareció ponerla más inquieta. «Paul, sentí como si alguien moviera una mano en mi cabeza de adelante hacia atrás y luego tiró de mi cola de caballo», dijo, con lágrimas grandes brotando de sus ojos. Supe que estaba a punto de entrar en pánico. «Escúchame, nena, ¿por qué no te vas a casa ahora? Te veré en unas horas». Ella solo asintió y salió del estacionamiento tan rápido como ella nunca lo había hecho. Nunca había visto a mi esposa conducir de esa manera en toda su vida, ni siquiera cuando se rompió la fuente de su hermana, y tuvo que correr a llevarla al hospital para que diera a luz a su sobrina. Después de ese día, tuve que decir adiós a las cenas calientes, ya que Edith nunca volvió a parar el cementerio, pero de cierta manera era mejor así. Lo último que quería era que mi esposa tuviera un colapso nervioso por tener que experimentar las mismas cosas que yo. La siguiente historia era sobre mi primer día de trabajo en el cementerio. Como recién llegado, me dieron el turno de la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Todavía recuerdo entrar al cementerio por primera vez. Era un día hermoso con los rayos del sol asomándose suavemente a través de la copa de los árboles enormes. Aunque el sol ya había salido, todavía era bastante temprano, así que en lugar de sentarme y esperar a que los trabajadores mayores me mostraran las cuerdas, decidí dar un paseo por el cementerio yo mismo. En ese entonces me acababa de mudar a la ciudad y no tenía idea de la historia del cementerio. Para mí, se sentía como un paseo por el parque, pero antes de que pudiera salir, llegó una chica. Ella también era nueva allí, y fue su primer día también. Ambos solicitamos este trabajo después de ver el anuncio en el periódico local, así que le pregunté si le gustaría ir a dar un paseo conmigo en el cementerio. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero llamémosla Clara. Clara accedió a ir a la caminata conmigo, y sin saber mucho, caminamos hacia un área con muchos mausoleos. A medida que nos adentrábamos más en el cementerio, solo charlando, vimos a un tipo que era viejo, con el pelo gris asomando por debajo de su peculiar sombrero. Incluso vestía de forma extraña, como la gente de los años 40. Estaba apoyado contra una antigua lápida y mirando un par de tumbas frente a él, y la parte más extraña de todo era el hecho de que estaba bebiendo café de una taza, pero no cualquier taza, sino una taza de cerámica que pude reconocer de inmediato, porque mi abuela solía tener unas iguales en su cocina cuando yo era niño y venía a visitarla. Estas eran elaboradas a mano por un fabricante local que murió en los años 50, y son extremadamente raras de encontrar, y más aún en tan buen estado como esa, que se veía como nueva. Lo que me llamó mucho la atención porque desde que el artesano que las hacía falleció, nunca más se vendieron. Mientras Clara y yo caminábamos, lo saludamos con la mano y él nos sonrió y nos devolvió el saludo. En el momento en que doblamos una esquina, ambos nos miramos el uno al otro e intercambiamos una mirada extraña. ¿No te pareció un poco raro ese señor?, Clara me preguntó. Sí, definitivamente, respondí. ¿Y qué pasa con esa ropa de estilo antiguo y la taza de café? Fue entonces cuando Clara decidió mirar atrás, y para nuestra sorpresa, el hombre no estaba allí. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Ambos nos miramos de nuevo, pero simplemente nos encogimos de hombros y continuamos nuestro paseo. Cuando regresamos a la oficina principal, decidimos contarle lo que habíamos visto a un superior. El tipo sonrió y me preguntó si el hombre que vimos estaba apoyado en un mausoleo, vestido con ropa antigua, y tenía una taza pintoresca en la mano. Cuando asentimos con la cabeza, él sonrió un poco más y dijo: «Oh, ese es nuestro fantasma».
Ha sido visto en el mismo lugar muchas veces por muchas personas diferentes. No le hace daño a nadie, solo sonríe y les saluda, así que no se preocupen. Después de escuchar la forma tan casual en que nuestro superior abordó el asunto, Clara renunció al trabajo de inmediato, incluso antes de que comenzara, pero yo decidí quedarme y aceptarlo. Resulta que el fantasma que vimos antes era de un hombre que había muerto a principios de los años 40. Fue enterrado allí junto con su familia, una esposa y 2 hijas. Ellas 3 murieron un par de años antes que él, en un incendio que azotó al pueblo, y la gente dice que solía visitar sus tumbas todos los días, y aún después de su propia muerte, seguía visitando las tumbas de su familia como cuando estaba vivo. En Halloween de 2018, mis amigos y yo estábamos sintiendo las vibras espeluznantes del mes, y queríamos hacer algo divertido y emocionante para satisfacer nuestra sed cosas terroríficas. Siendo los universitarios recién llegados tontos que éramos, decidimos explorar algún lugar supuestamente embrujado con la esperanza de ver alguna actividad paranormal verdadera, y que podía ser más aterrador y tener más posible actividad paranormal que un cementerio. Así que no hizo falta deliberar demasiado para saber que ese sería el lugar al que iríamos. Una vez que el sol se había puesto y había caído la noche, nos pusimos en marcha para entrar a hurtadillas en el cementerio local después de que éste cerrara, para obtener la experiencia completa y sin tener que preocuparnos por ningún otro visitante. Debo admitir que siempre quise hacer algo como esto antes, pero realmente tenía miedo de lo que podría esperarnos en ese cementerio tan tarde en la noche. Las historias siempre circulaban alrededor de las diversas apariciones que la gente había encontrado antes, los sonidos que los helaban hasta los huesos, los fantasmas que se hacían presentes y así sucesivamente. De todos modos, esto era algo para lo cual venía completamente preparado. Fue un viaje agradablemente largo, pero realmente no estaba de humor para pensar en nada más, excepto en los posibles horrores que vagaban por el cementerio por toda la eternidad, o eso dicen. Y por supuesto, en el emocionante hecho de que íbamos a entrar ilegalmente al cementerio en primer lugar. Yo estaba hecho un manojo de nervios, pero mis amigos aparentemente estaban haciendo un trabajo mucho mejor para mantener sus miedos bajo control, aunque, por el bien de la historia, los llamaré Logan, Mark y Eddie. Todo el viaje en coche hasta allí, ellos estuvieron riendo y bromeando, sin preocuparse por el posible lío en que nos estaríamos metiendo o lo que podríamos encontrar en ese lugar. Mirando hacia atrás en toda la situación, debería haber sabido que su optimismo era una mala señal. De ninguna manera habríamos podido explorar ese lugar sin que estuvieran un poco nerviosos, pero lo hecho está. Un poco después de las 7, una vez que el sol había caído y la oscuridad ocupaba cada dirección hasta donde alcanzaba la vista, finalmente llegamos. Estacionar en el estacionamiento principal estaba completamente fuera de discusión, porque hicimos algunas investigaciones previas a nuestra pequeña incursión y descubrimos que en años anteriores, a la policía local le gustaba esperar allí para atrapar a cualquier posible explorador antes de que pudiera entrar, por lo que teníamos un plan de respaldo. El cementerio real estaba ubicado en el centro de un denso bosque que lo rodeaba por todos lados, formando esencialmente una plaza donde todos los caminos lo rodeaban, así que solo debíamos estacionar en un restaurante que estaba abierto muy tarde y que tenía un enorme estacionamiento en la parte trasera. Debíamos estacionar de una manera que estuviéramos más lejos del restaurante en sí y más cerca de la carretera. Esto estaba exactamente en la dirección opuesta desde la entrada principal del cementerio. Así que pensamos que esta era nuestra mejor oportunidad de entrar mientras evitábamos a los policías en nuestro camino. Desde allí cruzaríamos la calle a pie y caminaríamos un poco antes de llegar al camino algo escondido que conduce al bosque. Tomar este camino trasero nos demoraría un poco más para llegar al cementerio en sí, ya que había árboles particularmente gruesos y densos, pero valió la pena al considerar la alternativa.
Después de que todo estuvo dicho y hecho, nos encontramos comenzando nuestra caminata por el sendero acordado, inseguros de cuánto tendríamos que caminar realmente antes de encontrar lo que buscábamos. Esta era una noche muy ventosa y, aunque no hacía demasiado frío ni nada, todavía recuerdo que me castañeteaban los dientes y se me enfriaba la piel a cada paso. Aparte de los sonidos ocasionales de las hojas que crujían bajo nuestros zapatos mientras caminábamos, había un silencio absoluto. Mis amigos, que alguna vez se mostraron muy alegres y entusiastas, de repente parecían demasiado callados, tranquilos y nada eufóricos como se les podía observar en el auto. Logan, en particular, tenía esta extraña expresión en su rostro cada vez que iluminaba su cara con la linterna de mi teléfono. Era una especie de cruce entre el miedo y el dolor, como si cada paso que diera le causara daño físico. Pero antes de que pudiera interrogarlo al respecto, nos encontramos finalmente en nuestro destino. Aquí estábamos en el corazón del cementerio de la ciudad, con un montón de tumbas a nuestro alrededor y con un cierto frío en el aire. En ese punto, todos nos separamos para cubrir más terreno, prometiendo llamar a los demás si se encontraban con algo. No quería que nos alejáramos demasiado el uno del otro, pero tampoco quería parecer un bebé llorón, pidiendo que no me dejaran solo, así que me quedé con mi boca cerrada y comencé a explorar. La mayoría de las tumbas que miré se habían marchitado con el tiempo a la intemperie, por lo que realmente no podía distinguir nada de lo que había en las lápidas. Las pocas fechas que podía leer se remontaban a finales de 1800, y una sensación de escalofrío en mi estómago comenzó a formarse una vez que me di cuenta de que estas personas habían estado muertas y descompuestas en el suelo durante más de 100 años. Sintiéndome extremadamente incómodo con esta comprensión, había comenzado a alejarme de las tumbas y empezado a buscar a mis amigos para ver si habían encontrado cualquier cosa sobrenatural. Y en eso estaba, cuando de pronto lo escuché, y no solo yo, sino también todos los demás lo escucharon. Era un bajo, casi imperceptible si no estabas prestando atención, pero con la forma en que nuestros sentidos se agudizaron, no había forma de que lo perdiéramos. Parecía ser una especie de canto y sonaba como si viniera un poco más al norte de nuestra dirección, más allá en un claro que se podía ver más adelante. No podía distinguir ninguna de las palabras que se decían o incluso si estaba en algún otro idioma, pero había algo espeluznante en el tono, como si fuera religioso y el canto fuera una especie de oración. La voz que estaba cantando era profunda y grave. Claramente era de un hombre al que no podíamos ver. Los cuatro nos mostramos nuestras luces el uno al otro para ver nuestras expresiones, y en ese momento sabíamos lo que íbamos a hacer. A pesar de que cada fibra de mi ser me decía que no fuera más allá, y que ni se me ocurriera ir a ver cuál era la fuente de este canto, mi curiosidad se apoderó de mí, y no pude resistirme. Eddie nos susurró que apagáramos sus luces por completo, mientras atenuaba la suya lo suficiente como para que no atrajera demasiado la atención, pero aún así seríamos capaces de ver con ella. Los siguientes momentos los pasamos arrastrándonos silenciosamente hacia el ruido extraño. Cuanto más nos acercábamos, mi respiración se volvía más incontrolable y sentía como si mi corazón estuviera latiendo a 1.000.000 de millas por hora. Tenía mucho miedo de lo que encontraríamos allí. Sin embargo, todavía tenía mucha curiosidad de saber qué era. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habíamos entrado en el claro. Estábamos a pocos pasos de este canto, por lo que Eddie iluminó su luz en la dirección que teníamos delante, y por un breve momento, vimos una figura envuelta en una especie de capa, algo sobre la hierba, todavía cantando en ese idioma irreconocible. La cosa en la hierba parecía una especie de círculo con una marca en el centro, y juro por Dios que desearía poder decirte que estoy mintiendo sobre esto, pero cuando me di cuenta de lo que era el símbolo, sentí ganas de vomitar. No me equivoqué, era un pentagrama hecho de algún material extraño. Para el momento en que Eddie había iluminado la vista frente a nosotros, había sido capaz de vislumbrar el material del pentagrama.
Era espeso y de color rojo brillante, y honestamente no tenía cara de ser pintura, así que lo primero que vino a mi mente es lo mismo que están pensando ustedes: sangre. Una vez que la luz del teléfono de Eddie golpeó la parte posterior de la cabeza del hombre, inmediatamente dejó de cantar y se quedó quieto mirando en la dirección del pentagrama, y los siguientes minutos solo puedo describirlos como terror del más puro. Antes de que nos diéramos cuenta, el hombre, quien tenía la mitad superior de su cuerpo desnudo y cubierto por un montón de símbolos extraños, lanzó un grito espeluznante que nos sacudió hasta la médula, y luego se dio la vuelta, comenzando a correr hacia nosotros. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera pude distinguir los rasgos faciales del hombre, excepto por sus ojos hundidos y una expresión que irradiaba odio puro. No hacía falta ser muy analítico para darnos cuenta de que realmente quería hacernos daño. Así que sin perder el tiempo, todos huimos de vuelta en la dirección por la que habíamos venido, y corrimos lo más rápido que cualquiera de nosotros había corrido en toda su vida. Ni siquiera podía gritar mientras corría. Estaba demasiado petrificado para hacer cualquier sonido. Tal vez fue un milagro, pero de alguna manera logramos volver exactamente sobre nuestros pasos, por todo el camino que habíamos recorrido para entrar en el cementerio a través de los bosques, y finalmente salimos a la carretera principal, que estaba desprovista de tráfico por el momento. Temeroso de lo que podríamos ver si mirábamos hacia atrás, nos dirigimos directamente hacia el automóvil y nos subimos de inmediato, cerramos las puertas del auto y subimos las ventanillas. Salimos de allí en un santiamén y no dejamos de conducir unas 20 veces por encima de los límites de velocidad permitidos, hasta que estuvimos al menos a varias millas de distancia. Honestamente, no tengo idea de qué tan lejos o cuánto tiempo nos persiguió ese hombre, pero sí sé esto con certeza. Se suponía que no debíamos estar allí esa noche, y debimos haber estado interrumpiendo algo importante que estaba haciendo. Nunca sabré qué fue, y sinceramente, no espero enterarme jamás. Nunca volvimos a hablar de esta experiencia después de esa noche, y nunca volvimos a hacer otro viaje a algún lugar abandonado o embrujado. Creo que ese susto fue más que suficiente para satisfacer nuestra curiosidad de cosas espeluznantes por el resto de nuestras vidas, y estoy agradecido más allá de las palabras de que todos logramos salir juntos y con vida. Todas las noches, precisamente a las 3 de la madrugada, aparece con un destello de luz en la oscuridad del cementerio y trae de vuelta a los muertos de sus tumbas. Si haces un trato con él, te quitaría lo que más aprecias. Firmado por el nigromante. Lo leí en una pared mientras pasaba por el cementerio del pueblo. Había un número de contacto y una ubicación debajo de la nota mal escrita. Definitivamente, en estos días en que la gente hace cualquier cosa por el dinero, me susurré a mí mismo. No sé lo que estaba pensando en ese momento, pero tomé una foto de esa nota y la publiqué en Instagram, y así comenzó todo. Me llamo Diana, soy una chef de 25 años y trabajo en un hotel de 5 estrellas de Boston. Siempre estoy ocupada con mi trabajo, así que no tengo mucho tiempo para citas, pero había estado enamorada de mi mejor amigo Tyler desde que éramos niños. Él era alto, apuesto y tenía una dulce sonrisa. También era muy amable y un abogado brillante. En resumen, era perfecto para mí. Sin embargo, tenía una novia, nada de extrañar. Su nombre era Laila. Se veían bien juntos, la verdad, pero no podía evitar que eso me pusiera triste. Pero una noche, Tyler se acercó a mí y me dijo: Laila y yo rompimos. Obviamente no se lo demostré, pero esa noticia me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Él empezó a llorar, y no pude decir nada en ese momento porque soy muy mala fingiendo, y se daría cuenta de que no sentía pena alguna por eso, más allá del hecho de que siempre me rompía el corazón verlo llorar. Pero me sentí feliz y aliviada de que ahora estuviera soltero. No es que quiera que le guste ni nada por el estilo, pero verlo con otra persona solía doler un poco.
Sé que eso suena egoísta y codicioso de mi parte, pero era lo que sentía, y mentiría si dijera lo contrario. Estábamos parados en mi patio delantero en ese momento y mi mamá acababa de regresar del trabajo. Entonces ella dijo: «Hola chicos, qué gusto verte Tyler, ¿cenaremos juntos?». Le respondí: «Mamá, no creo que Tyler pueda unirse a nosotros hoy». Pero mientras hablaba, él me interrumpió y dijo: «Por supuesto comeré ustedes, me muero de hambre. Solo yo comí una hamburguesa para el almuerzo, así que me vendría bien», y me sonrió, así que nos dirigimos adentro. Tyler vive cerca de mi casa y nuestros padres son buenos amigos. Es por eso que él y yo siempre hemos sido tan cercanos. Después de cenar, mi mamá le preguntó si estaba bien. Tyler asintió y le dijo a mi mamá que tenía que irse. Le agradeció por la comida y se fue. Al día siguiente, cuando iba a trabajar, vi a Tyler y Layla parados frente a su casa. Parecían estar discutiendo por alguna razón, pero no quise detenerme. Lo menos que quería era quedar como chismosa o entrometida, por lo que seguí caminando y actué como si no hubiera visto nada. Cuando llegué a mi trabajo, mi superior me regañó un par de veces por estar distraída. No podía concentrarme en cocinar. Se me hacía un lío, y es que aún no podía dejar de pensar en que los había visto juntos de nuevo, aunque estuvieran discutiendo, porque eso significaba que había posibilidad de que volvieran. Después de terminar mi trabajo, antes de volver a casa, saqué mi teléfono y comencé a leer las noticias como suelo hacerlo siempre, también un poco para dejar de pensar en Tyler y Layla. Pero entonces vi una noticia que me llamó mucho la atención, porque era muy reciente. Era sobre una chica que se suicidó bebiendo veneno. Así que abrí este artículo, y cuando vi la foto de la chica muerta, me quedé helada. Era Layla. De camino a casa, llamé a Tyler y le pregunté si podíamos vernos, pero él no dijo nada y colgó, así que no insistí. Más tarde lo llamé de nuevo y también al día siguiente, pero él no me atendió, así que decidí respetar su duelo y no lo molesté durante unos días. En esos días, fui a trabajar y regresé a casa para dormir como siempre, pero en el fondo de mi corazón esperaba recibir una llamada de él. Un par de días después, mi turno cambió al turno nocturno, y un día, cuando regresaba del trabajo, Tyler me llamó y me dijo: ¿puedes venir al cementerio que está cerca de nuestra localidad? Después de una larga pausa, le respondí que sí. ¿Por qué no? Me sorprendió escucharlo, ya que era el mismo cementerio donde vi la nota grabada en la pared. Se sentía raro y espeluznante, pero fue Tyler quien me llamó, así que decidí ir. Se me hizo un poco raro que me citara en ese lugar. Lo primero que pensé es que tal vez quería visitar la tumba de Layla y quizás hacer algo como un ritual de despedida, o simplemente necesitaba un hombro amigo para llorar su partida. El problema es que hasta donde sabía, ese no era el cementerio donde ella fue enterrada. Sin embargo, dejé las dudas para cuando estuviera allí. Cuando llegué al cementerio, llamé a Tyler para preguntarle en qué parte estaba exactamente. Entonces él me dio las instrucciones del sitio exacto donde se encontraba, que estaba bastante lejos de la entrada, casi llegando al bosque que delimita el cementerio. Hice lo que me dijo, pero nadie me preparó para lo que me encontré allí. Al llegar vi a 3 hombres vestidos con túnicas negras y a Tyler, que estaba sentado en el suelo. Dudé en acercarme, pero me armé de valor y seguí adelante. Después de llegar allí, le pregunté a mi amigo de qué se trataba todo esto y quiénes eran estas personas. Su respuesta me impactó. Él me dijo que esas personas eran las que traerían de vuelta a Layla. Me quedé muda por un instante, pensando en lo mal que estaba mi amigo para pensar que eso era posible. Miré a los hombres detrás de él, quienes se mantuvieron en silencio todo el tiempo. En vista de mi silencio, Tyler me explicó que extrañaba mucho a Layla y que vio mi publicación de Instagram, así que llamó al número que estaba debajo de la nota. «No me digas que hiciste esa tontería, Tyler». Él frunció el ceño y me dijo que no era ninguna tontería, y que si hubiera algo que podía hacer para traer de vuelta a Layla,
no dudaría en hacerlo. Entonces le dije, ¿y para qué querías que yo viniera? Sabes que no creo en estas cosas. Él me dio una mirada que no supe descifrar en ese momento, y luego me dijo, lo siento, Grace, con un halo de culpa en su mirada. No sabía específicamente lo que querían decir sus palabras, pero comencé a sentirme asustada, así que me di vuelta y traté de huir. Pero entonces tropecé con algo en el suelo y casi me caigo, y cuando vi lo que era, casi me da un infarto. Había un cadáver tirado en el suelo. Era el cadáver de Layla. En ese momento, mi cuerpo comenzó a temblar y me quedé petrificada de la impresión, pero antes de que pudiera hacer algo, alguien me derribó, me tapó la boca y la nariz con un pañuelo y comencé a perder el conocimiento. Lo último que vi fue a Tyler arrastrando el cadáver de Layla de regreso a un ataúd. Entonces dijo, «Nigromante, por favor, trae de vuelta a mi novia, ya te traje el sacrificio». Uno de los hombres enmascarados se acercó y le dijo algo al oído, mientras que los otros dos atacaron a Tyler por detrás. Perdí el conocimiento después de eso. Cuando recuperé el sentido, estaba en un camión y tenía las manos y las piernas atadas. Vi que Tyler estaba al lado mío en la misma situación, pero él estaba sangrando por la frente. Me dolía mucho la cabeza y luchaba por liberar mis manos y pies. Entonces vi que Tyler también comenzó a recuperar la conciencia. El camión se detuvo de golpe y escuché el sonido de pasos que venían hacia nosotros. Le susurré a Tyler, «Cierra los ojos y no les hagas saber que estás despierto». Él asintió con la cabeza y ambos actuamos como si estuviéramos inconscientes. Un hombre vino y nos revisó y luego llamó al otro hombre usando un lenguaje bastante grosero. Nos pusieron en una camilla y nos llevaron adentro de un edificio. Ese lugar estaba frío y olía fuertemente a medicina. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. A pesar de que fingimos estar inconscientes, los hombres nos amarraron a las camillas. Luego nos llevaron a una sala de operaciones y un médico entró por la puerta colocándose un par de guantes y preparándose para operar. A juzgar por su conversación previa, supe que nos iban a extraer los órganos para venderlos en el mercado negro. Entré en estado de pánico y estaba a punto de comenzar a gritar, pero en ese momento comencé a escuchar un sonido familiar que me llenó de esperanzas. Era la sirena de la policía que venía desde la distancia. Todas las personas a nuestro alrededor comenzaron a correr. Fue cuando abrí los ojos completamente y vi que la puerta del quirófano se abrió de golpe y un grupo de hombres vestidos con uniformes de asalto negro y armas lásergas en sus manos entraron en tropel en el lugar. Un oficial de policía vino y me preguntó, «¿Está bien, señorita? ¿Puede caminar?» Le dije que sí, y este me soltó las ataduras. Apenas me liberaron, salí corriendo y busqué a Tyler. Él estaba sentado cerca de una ambulancia recibiendo primeros auxilios para su lesión. Después de recibir un examen médico y dar mi declaración a la policía, fui escoltada a casa por ellos mismos. En nuestro camino a casa, me dijeron que el grupo conocido como Nigromante era un grupo delictivo al que le venía pisando los talones desde hacía un tiempo. Estas personas engañaban a la gente haciéndoles creer que podían traer de vuelta a sus seres queridos si ofrecían en sacrificio a una persona viva. Lo de que fuera alguien cercano y a quien quisieran era algo que hacían por pura maldad, ya que el objetivo final era simplemente robar los órganos tanto del contratante como de la persona ofrecida en sacrificio. Tyler me pidió disculpas por lo que había hecho y se excusó diciendo que estaba pasando por un momento de mucho dolor y la idea de traer a Layla de vuelta simplemente lo cegó. Pero no había disculpa alguna para el hecho de que él haya querido quitarme la vida a mí para traer de vuelta a su novia muerta. Saber que estaba dispuesto a sacrificarme de esa manera fue realmente muy doloroso para mí, en especial porque estaba enamorada de él, y aunque sabía que ese amor no era correspondido, realmente pensé que su amistad sí era sincera, pero esto demostró que no lo era, porque yo jamás habría hecho lo mismo con él. Después de eso, no quise tomar ningún tipo de represalias en contra de Tyler.
pero le pedí que se alejara de mi vida lo más posible, y hasta el día de hoy no he vuelto a dirigirle la palabra, a pesar de que vive a 2 casas de mí.